La pregunta es entonces, ¿y ahora qué hago? A diferencia de las otras enseñanzas que han sido bastante prácticas en el desarrollo, esta enseñanza es totalmente diferente. Es decir, yo le pido que por favor preste mucha atención por lo que usted y yo vamos a aprender en esta noche es de suma importancia. La pregunta que vamos a contestar es, ¿y ahora qué hago? Una vez yo identifico eso, es decir, mi pecado, ¿qué hago? Pues le tengo una noticia. Nada. Nada. ¿Sí? ¿Y entonces para qué nos invitó al culto esta noche? Sí, nada. ¿Sabe por qué nada? Porque usted debe entender que ya no se trata de usted, ni se trata de mí. Se trata de ese ser que habita en usted y que habita en mí. Y su nombre es Cristo Jesús. Entonces, esta noche, para poder entender eso, quiero que cada uno de nosotros recordemos aquel salmo tan precioso y que en algunos momentos de nuestra vida lo hemos leído. Muchos de ellos, muchos de los que estamos acá, en algún momento determinado de nuestra vida lo hemos hasta coloreado, lo hemos enmarcado. Y es aquel salmo tan especial y lo vamos a leer completo, es bien corto. Es el Salmo capítulo 51. Vamos a aprender en esta noche es cómo ser aplastados por la culpa, pero para bien. Es decir, que lo que hace a alguien que sea cristiano no es que se desanime, no es que no peque, ni se sienta miserable por ello. Lo que hace que alguien como usted y como yo, aquellos que nos decimos llamar cristianos, es la relación que tiene con Jesucristo, quien moldea a la vez cómo piensa y cómo siente el cristiano en su desánimo y por su pecado y culpa.
¿Por qué digo aplastados por el bien? Es que usted debe entender algo bien importante en esta noche. Por ejemplo, de los salmos. ¿Qué aprendemos de los salmos? Pues de los salmos aprendemos a cómo pensar en el desánimo y la culpa. Y de los salmos también aprendemos cómo sentirnos en momentos de desánimo y en momentos de terrible arrepentimiento. Los salmos también nos muestran cómo estar en algún momento cuando usted y yo estamos desanimados para bien y cómo arrepentirnos también para ese bien. Cuando usted y yo creemos en Jesucristo, escuche bien, todos nuestros pecados son perdonados, claro que sí. Pero sin embargo, amado, el poder del pecado, aunque en usted y en mí es debilitado y mantenido bajo ese dominio de la naturaleza, nacido de nuevo, que Dios infunde en su alma y en la mía, no cesa, sino todo lo contrario. Queda en nosotros y ¿sabe qué? Se quedará hasta el día que usted y yo muramos. Es decir, que los deseos de la carne todavía habitan en usted y habitan en mí. Habitan en ese hombre regenerado, en esa mujer regenerada. Pero eso sí, lo depravado de la naturaleza carnal que habita en usted y que habita en mí, pues todavía permanece en nuestros corazones, de quienes somos convertidos por la misericordia de Dios. Es por eso, amados, que mi deseo en esta noche es que usted cree el hábito de vivir en los salmos de tal manera que el mundo de sus pensamientos y el mundo de sus sentimientos sea transformado en pensamientos bíblicos, pero a la vez que es bíblico, sean puros. Ahora, qué interesante lo que también encontramos acá, por ejemplo, en el capítulo 51 de Salmo. Fíjese, bien interesante. Porque especialmente este salmo que usted y yo acabamos de leer es uno de los pocos salmos que señalan su origen histórico. De hecho, si usted mira su Biblia, por ejemplo, usted va a encontrar, bueno, en algunas versiones, usted va a encontrar el título antes de iniciar a leer los versículos, por ejemplo, para el director del coro, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, el profeta Natán lo visitó. Ahora, es bien conocido lo que sucedió. Usted se acuerda lo que sucedió con Betsabé, ¿verdad? Vamos a recordarlo rápidamente. Por ejemplo, segunda de Samuel dice, 11 del 2 a 5. Y al atardecer, David se levantó de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa del rey. Y dice, y desde el terrado vio a una mujer que se estaba bañando. Y la mujer era de aspecto muy hermoso. Entonces, cuando David vio, ¿qué dice el versículo 3? David mandó a preguntar acerca de aquella mujer, y alguien dijo, ¿no es esta Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo? David entonces, ¿qué hizo? Envió mensajeros y la tomó. Y cuando ella vino a él, ¿qué dice? Durmió con ella. Después que ella se purificó de su inmundicia, regresó a su casa y la mujer concibió y envió aviso a David diciendo, estoy encinta. Mire, rápidamente quiero comentar un breve relato de esta historia para que entendamos hacia dónde vamos a llegar con el capítulo 51 de Salmos que hemos leído. Porque es muy importante. Usted va a entender lo que en ese momento se generó en el rey David, lo que él hizo. Claramente la Biblia nos lo dice, todas las situaciones tal y como pasaron. De hecho, al final la Biblia misma comenta lo que sucedió después de haber consumado ese pecado. ¿Qué dice? Bueno, la mujer concibió, bueno, y le dijo a David, David, pues vas a ser papá, sorpresa. Ahora bien, en una de las oraciones, fíjese qué interesante, porque en una de las oraciones más desestimadas de la Biblia, este capítulo 11 que estamos leyendo, el versículo 27 termina con estas palabras.
Dice, pero lo que David, dice, había hecho, como dice, fue malo a los ojos de ¿quién? Del Señor. Entonces, una vez haber visto esto, aparece un personaje en la vida de David. Su nombre, el profeta Natán. Por eso es que en el capítulo 12, después de este capítulo, aparece el profeta Natán. Dios envió al profeta Natán a donde David, pero lo envió con una misión bien específica, con una parábola que hizo que David pronunciara su propia sentencia. ¿No recuerda usted cómo llegó Natán? Natán llegó y le dijo, fíjate, quiero contar una historia, hombre. Fíjate que había una vez un tipo que tenía un par de ovejas y el tipo, pues llegó un momento en que tenía de todo. Y de repente quiso hacer un supachangón y el muy ingrato, vas a creer que le quita a aquel que solamente tenía una para poder festejar con sus cheros. ¿Qué dice David? ¿Cuál fue la respuesta de David? ¿Ah? Malvado, a ese tipo hay que matarlo. Luego que David dijo eso, vemos en el capítulo 12 de Natán, el profeta Natán, desde el versículo 7 hasta el versículo 13. ¿Qué dice Gerson estos versículos? Entonces Natán dijo a David, tú eres ese hombre. ¿Cómo le dijo? Tú eres ese hombre. Oh, si David dijo, oh, ya la hice. ¿Ah? Ya. Aparte de ser rey, soy profeta, dijo. ¿Ah? Dictaminé sentencia sobre ese desgraciado. Ay, pero Natán, oiga lo que le dice. Tú eres ese hombre. Sigue, Gerson. Así dice el Señor, Dios de Israel. Yo te ungí como rey sobre Israel y te he protegido de la mano de Saúl. Y te he engendrado la casa de tu Señor, y he puesto las mujeres de tu Señor en tu seno, y te he dado la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué has menospreciado la palabra del Señor, haciendo lo malo ante sus ojos? Has matado a espadas a Urías Heteo, has tomado a su mujer por mujer tuya, y lo has asesinado con la espada de los amonitas, por lo cual ahora no se apartará de tu casa la espada, por cuanto me has despreciado y has tomado la mujer de Urías Heteo para que sea tu mujer. Así dice el Señor, he aquí, yo hago levantar el mal contra ti desde tu propia casa. Tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, y él se acostará con tus mujeres a ojos de este sol. Por cuanto tú has obrado en secreto, yo haré esto delante de todo Israel y delante del sol. David dijo a Natán, oiga, he pecado contra el Señor. Y Natán dijo a David, también el Señor ha hecho que tu pecado sea remitido. No morirás. Permítame. Espéreme. ¿Cómo es la cosa? No sé, ese desgraciado merece morir. Mató, adulteró, mintió. Espéreme. Y el profeta le dice, por palabras del Señor, también el Señor ha hecho que tu pecado sea ¿qué? Remitido. No morirás. Qué palabra más poderosa. El Señor ha quitado tu pecado. ¡Ey! Pero es un escándalo. Es un escándalo. Urías está muerto. Betsabé fue violada. El bebé morirá. Y Natán le dice, el Señor ha quitado tu pecado. Así nada más. Aleluya, gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. David
cometió adulterio. Él ordenó un asesinato, él mintió. Aparte de eso, dice la Biblia que él despreció la palabra de Dios. Y para rematar, él, con esa acción que él hizo, él dio ocasión de blasfemar a los enemigos del Señor. Pero aún así el Señor quitó su pecado. Ay, pastor, no entiendo. ¿Qué tipo de juez es Dios entonces, pues? Mire, usted no olvida simplemente una violación y un asesinato y una mentira. Por ejemplo, déjeme comentarle algo. La semana pasada, compartiendo con unas personas en un lugar X, estábamos hablando. De repente los encontré y comencé a compartirles el evangelio con unas personas en un lugar. Pero interesante porque nada de lo que yo dijera en ese momento a ellos pudo persuadirles. Porque salió el tema, por ejemplo, de aquel acosador de niños. Decía, pero si él se arrepiente, él puede ser perdonado. No es posible. ¿Cómo va a creer? ¿Cómo va a creer? Si es un violador de niños, de niñas, ¿cómo va a creer? ¿Sabe que eso a mí en lo personal me sirvió? Porque ese escepticismo, si no fuera por una cosa, me recordó lo que el apóstol Pablo compartió en aquel momento, en la misma palabra de Dios. Y él explicó cómo Dios puede ser justo y el que justifica a asesinos, a violadores, a mentirosos, a adúlteros, a traqueteros, a acosadores, a todo lo que sea. Pero no es posible. La Biblia, por ejemplo, dice en Romanos capítulo 3, versículo 26, algo muy especial, que esta es una de las declaraciones más importantes en la Biblia para comprender, amados, cómo Cristo se relaciona con los Salmos y con el Antiguo Testamento en general. Leamos el capítulo 3 del versículo 25 al 26. ¿Qué dice Gerson? Leámoslo. A quien Dios ha propuesto públicamente como sacrificio expiatorio por su sangre, a través de la fe, como evidencia de su justicia, a causa de haber pasado por alto Dios en su paciencia los pecados pasados. Oiga el 26. ¿Pero con qué hizo eso? ¿Con qué propósito? Con el propósito de demostrar su justicia en el tiempo presente, a fin de que Él siga siendo justo también, cuando declare justo al que es de la fe en Jesús. Al que es de la fe de Jesús. Mire qué interesante, porque esto es exactamente lo que según de Samuel 12, específicamente el versículo 13, dice que Dios hizo eso. Él pasó por alto el pecado de David. ¿Pero con qué propósito lo hizo? Pues como lo decía el versículo 26, con el propósito de demostrar su justicia en el tiempo presente. Y aquí es donde debemos entender algo bien especial para usted y para mí. Mire. Entender que diariamente usted y yo debemos de apropiarnos del perdón. ¿Pero por qué? Porque ahora esa es la realidad objetiva de cómo David es perdonado por su pecado y a la vez justificado en la presencia de Dios. Pero es interesante porque lo que el Salmo 51, por ejemplo, describe es lo que David sintió y pensó mientras se aferraba a la misericordia de Dios. Algunos de ustedes, por ejemplo, en esta noche pudieran decir que los cristianos después de la muerte de Jesús, por ejemplo, no oran ni se confiesan de esa forma. Y que no debieran de pensar y sentirse de esa forma. Pues yo creo en lo personal que eso no es lo correcto. Jesús, una vez y por todas, por su vida y muerte, adquirió nuestro perdón, adquirió su perdón, pero también proveyó nuestra justicia. Amados, nada podemos añadir a esa adquisición, a esa provisión, solo por la fe
Solo por la fe tenemos su perdón y su justicia. Pero ante la santidad de Dios y la maldad del pecado, es correcto que usted y yo, día a día, nos apropiemos y apliquemos lo que Él compró para nosotros mediante la oración y la confesión. Por ejemplo, uno de los evangelios, Mateo específicamente, danos hoy, dice, danos hoy el pan nuestro de cada día. Perdona nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y es que mire, la petición diaria de pan, porque Él ha prometido satisfacer cada necesidad, la oración diaria por el perdón. ¿Pero por qué? Porque ha sido totalmente adquirida y asegurada por la muerte de Jesús. Y lo que vamos a ver a continuación es muy interesante, porque aquí vemos la respuesta de David a su pecado. Y es que este salmo que hemos leído, este es un salmo que trata acerca de cómo sentirnos correctamente aplastados por nuestros pecados. Es por eso que rápidamente quiero que veamos algo muy importante. Trataré en esta noche de poder guiarles a través de 4 de las respuestas de David a su pecado. La primera de ellas, se vuelve hacia Dios. ¿Se vuelve hacia quién? Hacia Dios. Y es que primero se vuelve hacia su única esperanza, la misericordia y el amor de Dios. ¿Por qué dice eso usted, pastor? Porque el versículo 1 lo dice claramente. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión. Borra mis transgresiones. Vea qué interesante, porque 3 veces el rey David lo dice. Ten piedad conforme a tu misericordia y conforme a tu inmensa compasión. Esto es lo que Dios había prometido, por ejemplo, allá en el Éxodo. En el capítulo 34, versículo 6, versículo 7, cuando dice: el Señor, Dios compasivo y clemente, oiga, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad, el que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable. ¿Sabe qué significa esto? Que David sabía que había culpables. David sabía que había culpables, que no serían perdonados. Y había culpables que por alguna misteriosa obra de redención no serían tenidos por culpables. Sería perdonado. Es por eso que el Salmo 51 es su manera de aferrarse a este misterio de la misericordia. Es interesante porque sabemos más que David, por ejemplo, acerca del misterio de esta redención. Conocemos a Cristo, pero nos aferramos también a la misericordia de la misma forma en que Él lo hizo. ¿Por qué? Porque lo primero que hace es volverse indefenso hacia la misericordia y el amor de Dios, que hoy significa volvernos también, para usted y para mí, volvernos hacia Él indefensos, hacia Cristo. Hay una segunda manera también la que vemos aquí a David. Él ora para ser limpiado. Y es que lo que vemos aquí, que él ora para ser limpiado de su pecado. ¿Por qué? Porque en el versículo 2 dice: lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. Más adelante, en el versículo 7 dice algo bien maravilloso: purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Vea qué interesante, porque el hisopo
en el tiempo antiguo, era la rama usada para los sacerdotes, para espiar, para ellos esparcir sangre sobre una casa que tenía una enfermedad a fin de declararla limpia. Entonces lo que vemos aquí, amados, es que David clama a Dios como a su sumo sacerdote para que le perdone y le tenga como limpio de su pecado. Lávame. Y seré limpio. Mire, ¿es correcto, amado, que los cristianos pidan a Dios que les limpie? ¿Es correcto? Cristo ha adquirido nuestro perdón. Ha pagado todo el precio. Pero ello no implica que ya no debemos clamar. Lo que vemos en este salmo es algo bien maravilloso, porque David, él busca indefenso la ayuda de Dios. Y luego ora para que Dios en su misericordia le perdone y a la vez le limpie. Por eso es que en tercer lugar, lo que vemos aquí de David es que él confiesa la seriedad de su pecado. Él confiesa la seriedad de su pecado. Él dice, sí, una canita al aire, Señor. Tú me conoces, Señor, soy hombre. Pues yo andaba por el terrado, Señor, y la vi. Grandes son tus obras, Señor. Muchos dicen eso. Es que Dios sabe cómo soy débil. Mentiras. Él confiesa la seriedad de su pecado. Él sabe que estaba podrido en eso y él lo confiesa. Interesante, porque David, lo que vemos acá, por ejemplo, él menciona 5 formas dentro de, al ver en la seriedad de su pecado, por ejemplo, él menciona 5 formas en que su pecado es extremadamente serio. En primer lugar, en el versículo 3, dice que no puede sacar el pecado de su mente. ¿Cómo? ¿Que no puede sacar el pecado de dónde? De su mente. Es decir, que está incrustado en su conciencia. El versículo 3 dice, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado. ¿Cómo? Y mi pecado. ¿Cómo dice? Y mi. No mi debilidad, como muchos solemos decir. Ay, que yo soy débil. ¿No? Él dice, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. ¿Qué más continúa diciendo? Dice que la inmensa pecaminosidad de su pecado es que es solo contra Dios. Natán había dicho que David había despreciado a Dios. Recuerde lo de Samuel. No lo olvide. Natán le dijo, tú has despreciado a Dios. David es consciente de eso. Y que no solamente había despreciado a Dios, sino que también había provocado la blasfemia contra su palabra. Por eso es interesante que en el versículo 4, amados, David dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos.
¿Sabe que esto no significa que Betsabé y Urías y el bebé no fueran dañados, por ejemplo? Lo que significa acá es que lo que hace que el pecado sea pecado es que es en contra de Dios. Herir al hombre es malo, es horriblemente malo. Dañar lo sagrado del matrimonio con tu esposa o con tu esposa es ofensa para con Dios. Si bien es cierto, le fallas a tu cónyuge, pero le estás fallando directamente a Dios. Y es lo que David reconoce en ese momento. Y es que el pecado es un ataque contra Dios. Es una ofensa a Dios. Por eso que David lo admite en términos chocantes. Cuando él dice, contra ti solo he pecado. Y es que es interesante porque ¿qué más podemos ver acá? David vindica también a Dios, no a sí mismo. ¿Pero por qué, pastor? Porque simple y sencillamente no hay autojustificación, no hay defensa, no hay escape. Por eso es que el versículo 4 dice, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Es que ¿sabe qué significa esto, amado? Que Dios es justificado. Dios queda sin culpa. ¿Cómo así, pastor? Mire, si Dios en ese momento envía a David hacia el infierno, Dios será inocente. Pero este es un arrepentimiento radical centrado en Dios. Así es como piensan y sienten los que han sido malvados. Dios haría justicia al maldecirlo a usted. Y si aún estoy respirando, es por pura misericordia. Y si soy perdonado, es por pura misericordia comprada con la sangre de Jesús. Por eso es que David vindica la justicia de Dios, no la suya. David intensifica su culpa al dirigir la atención hacia su corrupción innata. Por ejemplo, en el versículo 5 dice, he aquí, yo nací. ¿Cómo? Yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Y es que lastimosamente algunas personas utilizan su corrupción innata para disminuir su culpa personal. Es que mi papá tuvo como 40 mujeres, ya casi le llego. Es su pecado. Es su pecado. Así es como piensan y sienten los que han sido salvados. Dios haría justicia al maldecirme. Pero si aún estoy respirando es por la misericordia de Dios. Pero que vemos de aquí, de David, por ejemplo, en el versículo 5. David hace lo opuesto. Para él, el hecho de que haya cometido adulterio y asesinato y haya mentido, amados, es la expresión de algo peor. ¿Sabe qué significa eso? Que él es así por naturaleza. Por eso dije al principio, ¿y ahora qué hago? Nada. Usted y yo, nada. No, nada. Usted y yo no podemos hacer absolutamente nada. Nada. Por eso estamos recordando este salmo tan especial. ¿Sabe qué es lo que David estaba diciendo acá? ¿Y cuál es el mensaje para nosotros, por ejemplo? Si Dios no le rescata, Él seguirá haciendo más y más y más y más mal.
Qué interesante, porque David admite que ha pecado, no solo con esa ley extrema, sino contra esa luz misericordiosa de Dios en su corazón. ¿Por qué? Porque lo que dice el versículo 6 es muy maravilloso. Dice: he aquí, tú deseas la verdad. ¿En dónde? En lo íntimo. Y en lo secreto me harás conocer ¿qué? Tu sabiduría. Y es que Dios ha sido su maestro. Dios le ha hecho sabio. David había obrado con tanta sabiduría. Y entonces el pecado tomó ventaja. Pero para David esto solo empeoró las cosas. He bendecido con tanto conocimiento y tanta sabiduría. Oh, cuán profunda debe ser mi depravación, que pude pecar contra tanta luz maravillosa de la misericordia de Dios. Por eso es que es interesante, porque al menos lo que hemos visto hasta este momento, de 5 maneras, David hasta este momento se une al profeta Natán y al Dios al condenar su pecado y él confesar las profundidades de su corrupción. Por eso es que cuando él se da cuenta de eso: contra ti he pecado, Señor. He hecho lo malo ante tus ojos, Señor. ¿Sabe qué pasa luego? Una vez que él reconoce la seriedad de su pecado y que él se da cuenta de lo dañino que es eso, y que si él no ruega por misericordia, se va a meter en muchos más problemas, se va a podrir aún mucho más, él ora pidiendo renovación. ¿Sí? Finalmente, después de volverse desamparado hacia la misericordia de Dios y orar por perdón para ser limpio, y luego confesar la profundidad y grandeza de su pecado y corrupción, David pide más que eso. David pide más que perdón. Él pide una renovación. Hay 6 formas en las cuales él derrama su corazón. La primera de ellas, versículo 11. Él ora para que Dios le confirme, escuche, le confirme su elección. Porque dice en el versículo 11: no me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Mire, sé que a algunos esto que acabo de decir le podrá sonar raro, porque sé que algunos dicen que los cristianos que son elegidos y están seguros en la soberanía, en esa maravillosa gracia de Dios, no debieran orar así. Porque ello entonces lo que implicaría es que se puede perder la salvación, por ejemplo. Pero en lo personal, yo no creo eso. Cuando David, cuando usted, cuando yo oramos así: no me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu, queremos decir: no me trates, Señor, por favor, como si no hubiera sido elegido. No me permita sentirme como aquellos de allá en Hebreos capítulo 6, quienes solo han probado el Espíritu Santo. No permitas caer y mostrar que solo fui llevado por el Espíritu y no sostenido por el Espíritu. Confírmame, Señor, por favor. Confírmame, oh Dios, que soy tu hijo. Sabe que él ora por un corazón y un espíritu nuevo, correcto y firme. Por eso que en el versículo 10, crea en mí, oh Dios. ¿Cómo dice? Crea en mí, oh Dios. Un corazón ¿qué? Limpio. ¿Y qué más dice? Y renueva un espíritu recto. ¿Dentro de quién? Dentro de mí. Y es que el espíritu recto, amados,
es el espíritu establecido, firme, inconmovible. Él quiere acabar con el tipo de inestabilidad que acaba de experimentar. Pero también hay otra tercera manera, otra tercera forma en la que David pide reivindicación acá. Él ora por el gozo de la salvación de Dios y por un espíritu que gozosamente desea seguir en la palabra de Dios, ser generoso con las personas en lugar de explotarles, ser amable con la esposa, ser cariñoso con el esposo, ser sujeta al esposo, guiar a la esposa como la Biblia dice. Él ora: Señor, por favor, devuélveme el gozo de la salvación. Hazme oír el gozo y la alegría, que se regocijen los huesos que has quebrantado. Devuélveme la alegría de tu salvación, que un espíritu obediente me sostenga. Pastor, es malo decirle: Señor, permite, Señor, que pueda restituir a mi esposo. Permítame que pueda restituir a mi esposa, Señor. Ten misericordia de mí. Ahora, vea qué interesante, porque ¿por qué oró? ¿Por qué pidió? ¿Por qué hizo todo lo que estamos viendo aquí en este Salmo 51, David? A mí me llamó la atención algo en estos versículos del Salmo 51. No es sorprendente que en ninguna parte de este Salmo David haga una oración directa acerca del sexo. ¿No le parece extraño? Todo comenzó con el sexo. Y eso lo llevó al engaño. Eso lo llevó al asesinato. ¿O no fue así? Sigmund Freud pudiera pensar que todos nuestros problemas emocionales comienzan con el sexo. Pero David, hablando con Dios, no ve las cosas de esa manera. ¿Por qué no vemos a un David aquí, por ejemplo, que esté rogando por la abstinencia sexual? ¿Por qué no está pidiendo para que los hombres le justifiquen? ¿Por qué no está orando para proteger sus ojos y para tener pensamientos libres de esos deseos sexuales pecaminosos chucos? ¿Sabe por qué? Porque sabe que el pecado sexual es un síntoma, no la enfermedad. Las personas dan lugar al pecado sexual porque no tienen la plenitud del gozo y la alegría de Cristo. Es decir, que sus espíritus no son firmes y estables, son inconstantes. Están seducidos y se rinden porque Dios no tiene el lugar que debiera de tener en sus pensamientos, ni mucho menos en sus sentimientos. David, amados, David lo sabía de sí mismo. Esto también es cierto en nosotros. David lo que nos está mostrando por la manera en que ora, ¿cuál es la verdadera necesidad de los que pecan sexualmente? No hay una sola palabra en este salmo sobre el sexo. En lugar de eso, él dice: hazme oír el gozo y alegría
Que se regocijen los huesos que has quebrantado. Restitúyeme el gozo de tu salvación. Sosténme con un espíritu de poder. ¿Sabe que esto, aunque usted no lo crea, esto es sabiduría profunda para usted y para mí? Pero también hay una cuarta forma en la que David pide. Él pidió a Dios que su gozo, escuche, sobreabundara en alabanzas. El versículo 15 dice: abre mis labios, oh Señor, para que mi boca anuncie tu alabanza. Y es que la alabanza es el resultado del gozo en Dios cuando se eliminan los obstáculos en el camino. Es por eso que está orando: oh Dios, vence todo lo que en mi vida tiene mi corazón insensible y hace callar mi boca cuando debieran estar alabando. Haz, Señor, por favor, que mi gozo sea irreprensible. Él no ora: Señor, mira, Señor. Ay, Señor, quítame estos ojos, Señor. Ay, que solo la mía vea bonita, Señor, las demás las vea fea, Señor. Hay otra forma en la que David pide. Él pide que el resultado final de todo lo sucedido sea una vida de evangelismo efectivo. Vea qué interesante esto. Porque el versículo 13 dice: entonces, ¿cómo? Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores, ¿qué va a pasar con los pecadores? Se convertirán a ti. Mire qué interesante esto, vea para acá. David no está satisfecho con ser perdonado. David no está satisfecho con ser limpio. No está satisfecho con ser elegido. No está satisfecho con tener un espíritu recto. No está satisfecho con estar gozoso en Dios. No estará satisfecho hasta que su vida quebrantada sirva para sanar a otros. Por eso él dice: entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Y hay una sexta manera, y es que lo que nos lleva hasta el último aspecto en esta situación es que David ha descubierto que Dios le ha quebrantado. ¿Qué ha hecho? Quebrantado. Porque el versículo 8 dice que un corazón contrito y humillado es la marca de todos los hijos de Dios. Por eso el versículo 17 luego dice: los sacrificios de Dios son el espíritu contrito. Al corazón contrito y humillado, ¿qué va a pasar? ¿No lo desprecias? No lo desprecias. Por eso es que el gozo de un corazón quebrantado es lo más especial. Y amados, esto es fundamental para usted y para mí. Ser cristiano significa ser quebrantado, incontristado. Por favor, no cometa el error de pensar que usted está más allá de esta vida. Es la marca de los hijos felices de Dios hasta que mueren. Estamos quebrantados y contristados en todo nuestro viaje a casa, a menos que el pecado nos tome la delantera. Estar quebrantados y contritos no limita nuestro gozo y alabanza y testimonio. Por eso, amado, ya para concluir, el verdadero hijo
el verdadero hijo amante de Dios, aunque sabe que el pecado está allí, odia ese pecado, es dolor y miseria para él. Y nunca convierte la corrupción de su corazón en una excusa para la corrupción de su vida. Nunca argumenta la depravación de su naturaleza como una apología para la depravación de su conducta. Es que yo soy así. Así nací. Así me conoció ella. Así me conoció él. Tiene que aguantarme. Si usted no logra entender el por qué le está pasando lo que está pasando en su matrimonio, pues en primer lugar, si usted no es un convertido, permítele a Dios que en su corazón haya un nuevo nacimiento. Pero si usted se dice llamar cristiano en esta noche, si usted dice ser un matrimonio cristiano, pues entienda que lo que está pasando en su matrimonio es porque entonces Dios, aparte de que a lo más seguro le reveló, le hizo ver su pecado y dijo, qué mal estoy, pues entienda que es parte del quebrantamiento para usted, tanto el hombre como la mujer. Pero pastor, aquí ella pecó. Pero mire, él fue el que me falló. ¿Me doy a entender, amados? Lo que usted está atravesando en su matrimonio, ¿sabe qué? Dele gloria a Dios. Porque entonces eso significa que al salir de esa situación, ¿sabe qué? Usted mismo, Dios por medio de usted, le va a permitir hablarle aquello para que le conozcan a Él. Diga conmigo, un corazón contrito y humillado, tú no lo desprecias. Y como dicen por ahí, con esta me despido. Mire a su cónyuge, mire a su pareja. Mírelo a él, mírelo a ella, no me mire a mí. Ya vamos para 3 años ya en estos servicios, usted siempre me mira a mí, mire a su pareja. Y dígale, escuche bien, dígale a los ojos a su pareja, si Dios ha permitido llegar hasta aquí, pues que Él mismo permita en ti y en mí poder glorificarle. A pesar, dígale, de esta circunstancia que puede estar pasando, pues Dios es y seguirá siendo fiel, de amor y de misericordia. Por eso, amado, ¿qué se cree usted para no poder otorgar esa misericordia que hemos recibido de parte de Dios? Ahora bien, esa misericordia y esa gracia que hemos recibido de parte de Dios y que debemos de otorgarla al que está a nuestro lado, no es para que usted haga y deshaga en su matrimonio. Por eso, hombre que está aquí, una vez más le recordaré, la ayuda idónea que Dios le ha dado a usted es ayuda idónea. Permita que también ella, en momentos de dificultad, situaciones difíciles, permita que lo ministre. Y usted como hombre,
como cabeza del hogar, sea responsable. Amárrese los pantalones y sea hombre. Pero sea hombre como la Biblia dice, no como usted piensa que así es. No porque usted vio que su abuelo, que su tatarabuelo, así me voy a comportar. No, sea como la Biblia le dice a usted y me dice a mí cómo tengo que ser. Muchas veces lo he dicho acá. Cuidado con la palabra divorcio en su boca. Cuidado. Puede existir el homicidio. Sí, porque usted a veces le quiere arrancar la cabeza a su esposa y la esposa también se lo quiere arrancar a usted. Pero entienda que si Dios permitió la unión en usted, por favor no me haga ver a Dios tonto en esto, porque Dios no se equivoca. Es su orgullo, es su arrogancia, es su altivez, es su soberbia, es su prepotencia la que lo tiene como lo tiene ahorita. Por eso es este Salmo 51. Ruegue a Dios por misericordia. Diga conmigo, ten piedad de mí, oh Dios.